La llamada llegó a las 2 a.m., sacudiéndome hasta despertarme de un sueño ya intranquilo. Emma, es papá, la voz de mi hermana, Sara, se quebró a través del teléfono. Se ha ido. Me incorporé, con el corazón golpeando contra mis costillas. ¿Se ha ido? La palabra resonó en mi cabeza, hueca y definitiva, aunque sabíamos que este día llegaría. Papá había estado enfermo por meses. Nada podía haberme preparado para este momento. Estoy en la casa ahora, continuó Sara, su voz más firme. Deberías venir. Hay papeleo que debemos arreglar. Me llamo Emma Cheney, a mis 32 años. Estaba a punto de aprender lo rápido que los lazos familiares pueden desmoronarse cuando el dinero entra en juego. Papá había construido su empresa tecnológica desde cero, convirtiéndola en un imperio de $15 millones tras décadas de trabajo incansable. Ahora, con su partida, todo estaba a punto de cambiar. Llegué a la casa familiar justo cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo. La enorme mansión victoriana lucía exactamente igual que siempre, impecable e imponente, pero algo se sentía distinto, vacío. Sara me recibió en la puerta. Su atuendo de diseñador impecable a pesar de la temprana hora. Siempre había sido la perfecta, la hija que encajaba en el mundo de papá, con juntas directivas y galas benéficas. Te ves terrible, dijo, observándome de arriba abajo. Me había puesto lo primero que encontré, clásico de Sara, siempre lista con un comentario hiriente. El abogado nos espera en el estudio de papá, tenemos que revisar el testamento. La seguí por los pasillos familiares, pasando junto a las fotos que narraban la historia de nuestra familia, la muerte de mamá cuando éramos adolescentes, la graduación de Sara de la escuela de negocios, la inauguración de mi galería de arte, a la que papá no asistió porque tenía una reunión importante. Cada imagen contaba la historia de decisiones tomadas y caminos separados. El abogado de la familia, el señor Richardson, estaba sentado detrás del enorme escritorio de roble de papá, con una pila de documentos frente a él. Su expresión era indescifrable mientras tomábamos asiento. Señoritas, comenzó, ajustando sus lentes de montura de alambre. Su padre fue muy específico con sus deseos. Sacó un documento y aclaró la garganta. A mi hija Sara le dejo toda mi herencia, incluida la casa familiar, mis acciones en la empresa y todos los activos asociados. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Esperé el resto, mi nombre, algo, pero no hubo nada, solo silencio, un silencio pesado y asfixiante. ¿Eso es todo?, pregunté en un susurro. ¿No me dejó nada? El señor Richardson revolvió sus papeles, incómodo. Me temo que no, señorita Chen. El testamento es muy claro en este asunto. Me giré hacia Sara, quien permanecía inexpresiva. ¿Era lástima lo que veía en su rostro, o triunfo? ¿Tú sabías de esto? Se encogió de hombros mientras examinaba sus uñas perfectamente arregladas. Papá siempre dijo que quería que alguien responsable se hiciera cargo de la empresa, alguien que entendiera de negocios. Sus ojos se encontraron con los míos, fríos y distantes. Seamos honestas, Emma. Tú decidiste perseguir el arte en lugar de unirte al negocio familiar. ¿Qué esperabas? El cuarto comenzó a dar vueltas. Sabía que papá estaba decepcionado de mi carrera, pero esto se sentía como un rechazo final, una bofetada póstuma. Necesito aire, murmuré, levantándome de golpe. Pero antes de que pudiera salir, la voz de Sara me detuvo. Oh, y Emma, tendrás que mudarte de tu departamento antes de que termine el mes. Técnicamente, forma parte del portafolio de propiedades de papá ahora. Me giré, atónita. El departamento en el que había vivido los últimos 5 años, el único lugar donde me sentía realmente independiente, en realidad era propiedad de papá. No puedes estar hablando en serio. Sara sonrió con su clásica actitud de negocios. Solo estoy siguiendo los deseos de papá, ¿lo entiendes? No, no es nada personal. Nada personal, como si desalojar a tu propia hermana fuera solo otro día en la oficina. Salí del estudio con las lágrimas ardiendo en mis ojos. En el pasillo, me vi reflejada en uno de los muchos espejos ornamentados, pálida, despeinada, perdida. ¿Cómo había llegado a esto? Esa noche, de vuelta en mi departamento, pronto a dejar de ser mío, me senté rodeada de mis pinturas. Cada lienzo representaba horas de trabajo, sueños vertidos en telas con remolinos de color. Papá nunca entendió mi arte, nunca lo vio como más que un pasatiempo, pero era mi vida, mi pasión, y ahora, gracias a este último acto de desaprobación, estaba a punto de perderlo todo. Mi celular vibró con un mensaje de Sara.
No olvides dejar las llaves con seguridad cuando te mudes. Y Emma, trata de no hacer esto más difícil. Miré la pantalla, con la rabia y el dolor ardiendo en mi interior. Sara siempre había sido la favorita de papá, la hija perfecta que siguió su camino sin cuestionarlo. Pero esto era distinto. Esto se sentía como una traición. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de cajas y despedidas. Mis clientes en la galería fueron amables, pero distantes. Mi drama familiar ya se había esparcido en nuestros círculos sociales. Mientras tanto, Sara no perdió tiempo en instalarse como la nueva CEO de Chen Technology. La veía en la televisión, dando entrevistas sobre cómo continuaría el legado de papá y mantendría la empresa en manos capaces. El día que entregué las llaves de mi departamento, algo dentro de mí se rompió. No tenía a dónde ir. Ningún lugar seguro. Mis ventas de arte apenas cubrían mis gastos de vida cuando tenía vivienda gratis. Ahora, realmente estaba sola. Deberías haber pensado en tu futuro, me dijo Sara cuando la llamé, desesperada por ayuda. Papá trató de enseñarnos sobre responsabilidad financiera, pero tú nunca escuchaste. Esto es solo la consecuencia natural de tus decisiones. Terminé mudándome con mi mejor amiga, Grace, durmiendo en su sofá mientras intentaba averiguar qué hacer. Cada mañana despertaba con titulares sobre el último triunfo de Sara en los negocios o su aparición en algún evento social. La prensa la adoraba, la hija devota que sigue los pasos de su padre. Nadie hablaba de la otra hija. Pero el destino tenía otros planes. Un mes después de la muerte de papá, recibí una llamada inesperada. Era la señora Young, nuestra antigua ama de llaves, la mujer que prácticamente nos crió tras la muerte de mamá. Emma, su voz sonaba urgente. Hay algo que debes saber sobre el estudio de tu padre, sobre la caja fuerte detrás de su retrato. Me enderecé, con el corazón latiéndome en los oídos. ¿La caja fuerte? ¿Qué pasa con ella? Tu padre me hizo prometer que no le diría a nadie hasta después de que se leyera el testamento, pero ahora, hizo una pausa y respiró hondo. Hay algo ahí dentro que lo cambia todo, y solo tú sabes la combinación. ¿De qué estás hablando?, pregunté, confundida. No sé ninguna combinación. Piensa bien, insistió la señora Young. Recuerda tu 10º cumpleaños, los números especiales que tu padre te enseñó. Y de repente lo recordé, un raro momento de conexión con papá, él enseñándome una secuencia de números que dijo que algún día serían importantes. En su momento pensé que solo era un juego, otra de sus lecciones sobre patrones y lógica. Sara ha estado tratando de abrir esa caja fuerte durante semanas, continuó la señora Young. Incluso ha hablado de hacer que la fuercen. Pero tu padre fue muy específico, lo que hay dentro es para ti, solo para ti. Por primera vez desde la muerte de papá, sentí un destello de esperanza. Lo que fuera que estuviera dentro de esa caja fuerte, era mi última oportunidad para entender por qué me había dejado fuera de todo. Y tal vez, solo tal vez, contenía la clave para reclamar mi lugar en el legado de la familia. Pero llegar hasta la caja fuerte no sería fácil. Sara había dejado claro que ya no era bienvenida en la casa familiar y, si sabía que yo tenía la combinación. No le digas nada a Sara sobre esto, le dije a la señora Young. Encontraré la manera de entrar. Al colgar el teléfono, mi mente ya estaba trabajando en un plan. Después de años de vivir en la sombra de Sara, de tratar de demostrar que merecía llevar el apellido Chen, tal vez esta era mi oportunidad de entender la verdad sobre los últimos deseos de mi padre. Lo que no sabía en ese momento era que el contenido de esa caja fuerte haría más que revelar secretos. Destrozaría todo lo que creía saber sobre mi familia, mi hermana y el verdadero significado de la herencia. Entrar a la casa fue más fácil de lo que esperaba. La señora Young todavía tenía su llave de repuesto y Sara estaba fuera, en una conferencia de negocios en Singapur. Lo que no anticipé fue lo mucho que dolería caminar por esos pasillos vacíos de nuevo, cada paso resonando con recuerdos. El estudio de papá estaba exactamente como el día de la lectura del testamento. Su retrato seguía colgado sobre la chimenea, severo e imponente, observando cada uno de mis movimientos. Me acerqué con cuidado, las manos temblorosas mientras lo retiraba de la pared. Ahí estaba, la caja fuerte, pequeña y discreta, pero con el potencial de contener respuestas a preguntas que había tenido toda mi vida. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de recordar aquel día, 16 años atrás. Papá sentado a mi lado, por una vez paciente, enseñándome la secuencia. Recuerda, Emma, había dicho, estos números cuentan una historia, tu historia. 7-24-2-42-93. Mi cumpleaños. El día en que mamá murió. La cantidad de pinceles en mi primer set de pintura. La caja fuerte hizo un clic. Dentro había un solo sobre,
grueso con documentos, y una memoria USB. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí el sobre y comencé a leer. Mi queridísima Emma. Si estás leyendo esto, significa que recordaste. Siempre fuiste más observadora de lo que nadie te dio crédito, especialmente yo. Te debo una disculpa, una que debí darte hace mucho tiempo. Las lágrimas nublaron mi visión mientras seguía leyendo. La carta explicaba todo. Papá no me dejó fuera del testamento por decepción, lo hizo para protegerme, para protegernos a las dos de una verdad que había cargado por años. Chen Technologies, su imperio de $15 millones, fue construido sobre tecnología robada. Había tomado la innovación clave de un antiguo socio, llevándolo a la bancarrota. Ese socio murió en la pobreza, dejando atrás a una hija que creció en hogares de acogida. La culpa había perseguido a papá por años. Intentó encontrar a la hija para enmendar su error, para devolverle lo que le quitó, pero ella desapareció. El éxito de la empresa estaba manchado, cada dólar ganado, teñido de traición. La memoria USB contenía pruebas, correos electrónicos, contratos, las patentes originales, todo lo necesario para exponer la verdad. No podía dejarte la empresa directamente, escribió papá. La junta te habría hecho CEO de inmediato y entonces serías legalmente responsable de lo que hice. Asterisco, Sara, ella es diferente, ella entiende el negocio, entiende que a veces las cosas se ensucian, pero tú, Emma, tienes el corazón de tu madre, ves el mundo en colores de bien y mal, no en ganancias y pérdidas, así que tomé una decisión. Sara se queda con la empresa. Tú te quedas con la verdad. Y con ella, el poder de decidir qué pasará después. Asterisco. Me quedé ahí, atónita, mientras las implicaciones se asentaban en mi mente. Papá no me había rechazado, me había confiado algo mucho más grande que el dinero. Me había dado la oportunidad de corregir un error que lo atormentó durante décadas. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, escuché pasos en el pasillo. Sabía que intentarías algo así. Sara estaba en la puerta, el rostro encendido de ira. Debió haber acortado su viaje, sospechando que haría este movimiento. ¿Cómo te atreves a entrar aquí? ¿Esta es mi casa ahora, o ya lo olvidaste? ¿Lo sabías?, pregunté, levantando la carta. ¿Sabías lo que hizo papá? Su expresión vaciló un instante, pero fue suficiente. Por supuesto que lo sabía. Papá me lo dijo hace años. Así es como funcionan los negocios, Emma. A veces tienes que pisar a otros para salir adelante. Hay una mujer allá afuera que creció sin nada por lo que papá hizo, dije, mi voz temblando. Su padre murió creyéndose un fracaso. Sara rió con amargura. ¿Y qué vas a hacer? ¿Exponerlo todo? ¿Destruir la empresa? Te arruinarías a ti misma también. Chen Technologies no valdría nada. Se acercó, suavizando su tono. Piensa bien, ven a trabajar conmigo en la empresa. Te devolveré tu departamento, te daré un buen salario. Podemos ser una familia de nuevo. Por un momento, vacilé. La oferta era tentadora. Recuperar mi vida, mi estabilidad. Pero entonces recordé las palabras de papá. Tienes el corazón de tu madre. No, dije con firmeza. No puedo hacer como que esto está bien. Esa mujer merece saber la verdad. El rostro de Sara se endureció. Entonces, no me dejas opción. Sacó su teléfono. Voy a llamar a seguridad. Estarán aquí en minutos. Es tu palabra contra la mía. ¿A quién crees que van a creer? ¿A la legítima dueña de esta casa o a la hermana celosa que se metió a escondidas? Pero yo ya no la escuchaba. Miraba la memoria USB en mi mano. Recordando todas las veces que estuve en la sombra de papá, sintiendo que nunca fui suficiente. Ahora lo entendía. Él me había estado preparando para este momento todo el tiempo. Tienes razón, dije, sorprendiendo a Sara con mi calma. Es mi palabra contra la tuya. Pero también están estos documentos. Estos correos. Estas patentes. Y mañana por la mañana, cada medio de comunicación en el país tendrá copias de todo. Estás mintiendo, susurró. Pero vi el miedo en sus ojos. ¿Lo estoy? Siempre dijiste que nunca entendí los negocios, que nunca supe cuándo quedarme callada. Así que dime, Sara. ¿Qué te hace pensar que esta vez lo haré? Me quedé en silencio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sara me miró, realmente viéndome, tal vez por primera vez, no como su hermanita artística, sino como alguien capaz de destruir todo lo que había heredado. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Justicia, respondí simplemente. Vamos a encontrar a esa mujer, la hija del hombre a quien papá perjudicó.
Y vamos a arreglar esto. Lo que siguió fueron meses de intensas negociaciones, reuniones legales y conversaciones difíciles. La encontramos. Rebecca Torres, ahora de 35 años, trabajaba como maestra en Oregón. Cuando le contamos la verdad sobre su padre, lloró, no por el dinero que había perdido, sino por la reivindicación de su padre. Al final, reestructuramos la empresa. Rebecca recibió 1/3 de las acciones, su legítima herencia. Yo recibí otro tercio, no porque lo quisiera, sino porque papá tenía razón. La empresa necesitaba más que una mente para los negocios, necesitaba una conciencia. Sara conservó el tercio final y su puesto como CEO, pero algo en ella había cambiado. El día que firmamos los nuevos contratos, me llevó aparte. Lo siento, dijo en voz baja, no solo por cómo te traté después de que papá murió, sino por lo que me convertí, por pensar que el dinero era más importante que la familia. No fue una solución inmediata. Años de dolor no sanan de la noche a la mañana. Pero fue un comienzo. 1 año después, Chen Technology se había transformado bajo el talento empresarial de Sara, mi visión creativa y la perspectiva fresca de Rebecca. Convertimos la empresa en algo de lo que todos podíamos estar orgullosos. Ahora, la compañía financia programas de arte en escuelas de bajos recursos, mi proyecto especial. Rebecca creó un fondo de becas en nombre de su padre para jóvenes emprendedores. ¿Y la caja fuerte? La mantenemos vacía ahora, como un recordatorio. A veces, las mayores herencias no se miden en dólares y centavos, sino en el valor de hacer lo correcto. El retrato de papá sigue colgado en el estudio, pero ahora lo veo de manera diferente. No como el hombre de negocio severo que parecía decepcionado de mis elecciones, sino como un padre que confió en que su hija artística pintaría un futuro mejor, una pincelada a la vez. Sara y yo aún tenemos nuestros momentos de tensión, viejos hábitos de competencia y desconfianza. Pero ahora, cuando la miro al otro lado de la mesa de juntas o en las cenas familiares, veo algo nuevo en sus ojos. Respeto. No por la persona en la que ella quería que me convirtiera, sino por quien realmente soy. En cuanto a mí, seguí pintando. Pero ahora, mis exposiciones cuentan una historia diferente. Hablan de familia, redención y los complejos matices de la verdad. Mi última obra cuelga en el vestíbulo de la empresa, un retrato de 2 hermanas de pie, juntas. Ninguna a la sombra de la otra. A veces, los visitantes preguntan por la pintura, y Sara siempre responde lo mismo. Se trata de la herencia, no de la que puedes guardar en una caja fuerte, sino de la que llevas en el corazón. Y tiene razón. Algunas herencias se miden en millones. Otras, en momentos de verdad. Papá nos dejó ambas. Solo tuvimos que aprender a equilibrar las cuentas.